Hola amigos y amigas, por acá tengo una jarra o una cafetera de este estilo, tipo jarra. Un amigo tiene un problema con que no enciende, la conectamos a la energía, a la electricidad y bueno, vemos aquí que obviamente no acciona. Como él bien sabe que yo tengo herramientas y me gusta todo el tema de reparaciones, vamos a revisar el día de hoy esta cafetera. Vamos a iniciar por checar aquí en la base. Tiene los dos contactos con los cables. Vamos a ver si acá le están llegando los 110 voltios. Vamos a sacar la pinza. Vamos a revisar. Checamos y efectivamente están los 123 voltios que tiene la red. 123 voltios. Vemos que aquí está bien y por este lado de acá pues no se ve nada extraño. Vamos a retirarle esta parte de acá con ayuda del desarmador a ver si, digamos, yo tengo la sospecha es que de pronto la resistencia esté dañada. Entonces vamos a desarmar acá. Observamos, no vemos cables derretidos, olor a quemado, ¿cierto? Que son síntomas de, en muchas ocasiones, que un electrodoméstico esté fundido, esté dañado. Acá podemos retirar el testigo para manipular mejor la jarra. No se ve nada aparentemente que esté dañado. Vamos a checar la resistencia. Ponemos acá el multímetro, la pinza perimétrica en la escala de continuidad o también en la escala de continuidad o de medir resistividad. Entonces vamos a medir las dos terminales de la resistencia que nos deben dar obviamente el valor de la resistencia. Ahí vemos que tiene continuidad y efectivamente está, vemos en la pantalla 12.5 ohmios. Es decir, si tiene continuidad y está marcando un valor de resistividad, podemos entonces intuir que la resistencia está en buen estado. Otro punto importante entonces que vamos a chequear es que cuando la conectemos, aquí hay un switch, que este switch sí le está dando paso a la corriente a la resistencia. Vamos a desarmar de acá también. La clave para desarmar acá es, vemos por este lado, tiene acá dos tornillitos, entonces debemos retirar esta tapita y acá de forma fácil retiramos acá. Retiramos y quedan visibles los tornillos. Nos queda el switch expuesto. Vamos a medir continuidad con el switch en el punto 1, que significa, 1 significa en este caso encendido, 0 apagado. Entonces vamos a medir continuidad en estos dos puntos. Ya sabemos que este pitido significa continuidad, entonces aquí en 1 vemos que no tiene continuidad el switch. Mira, no tiene continuidad en este momento. Ponemos en 0. Tampoco nos da continuidad. Vamos a retirar este switch, que parece que es el del problema. Vamos acá los dos terminales. Se nos desarmó acá, pero esto entra así, a presión. Listo. Revisando el switch, no sé si se ve, allá tiene en el interior tiene este terminal de acá. Con este terminal se deben de unir acá en este puentecito. Cuando le marcamos acá en 1, vemos que no se unen los dos terminales. Entonces posiblemente este sea el problema de esta cafetera, que este switch está dañado. Vamos a ver si lo intentamos reparar. Intenté organizar allá el switch, pero la verdad se le partió adentro la patica. Ya sería ir de pronto a un centro de refacciones de cafeteras y de pronto venden este switchecito. Por ahora voy a reemplazarlo por un switch de este tipo, un interruptor de este tipo, y vamos a comprobar que realmente la cafetera esté funcionando. Esto va a ser, digamos, de una forma temporal y para comprobar que obviamente esté funcionando correctamente la cafetera, voy a armar acá toda la cafetera y voy a dejar de último para armar esta parte y vamos a probar si este switch queda realmente funcionando.
Listo, amigos y amigas, entonces le he colocado este switch, le he colocado algo de agua. Mira que ya queda funcionando, enciende, prendido y apagado de acá, queda trabajando. Podemos medirle la corriente con la pinza. Este es el que nos da el paso de la corriente. Mira, es una cafetera que nos está consumiendo alrededor de 9,3, 9,4 amperios. Y vemos pues como inmediatamente vemos que empieza a trabajar adecuadamente la cafetera. El problema que tenía dicha cafetera entonces era este switch. Por ahora pues voy a hablar con mi amigo si lo podemos conseguir, o simplemente lo que podemos dejarles provisionalmente este switch, aunque no sé si nos aguante por el amperaje. Tenemos que consultar la ficha técnica que este nos funcione, porque posiblemente se nos dañe, porque debe resistir este amperaje que vemos acá en pantalla, 9,4 amperios, 9,3, y mira que este es un poco más robusto también. Por lo tanto, debemos conseguir este repuesto o hacer un puente acá, pero nos quedaría obviamente sin prender y apagar la cafetera y sería pues algo riesgoso. Y bueno, así de fácil, así de sencillo es que podemos diagnosticar o reparar este tipo de electrodomésticos siempre y cuando que tengamos los conocimientos, unos conocimientos básicos de electricidad y obviamente unas herramientas adecuadas como esta pinza multiamperimétrica. Y bueno, amigos y amigas, nos vemos en un próximo video.